Soy Yapsi Ramos, soy artista, tengo 46 años, he querido ser madre, no he podido ser madre biológica, pero sí que he transformado ese deseo en una pieza artística, Parto. Soy Cristina Barzano Julvez, médico acupuntora. Llevo 25 años acompañando a las mujeres en las diferentes fases de su vida. Me llamo Marga Baró, acompaño a personas y a organizaciones en sus procesos de cambio y transformación, desde la Gestalt, desde la mirada sistémica o desde la mirada junguiana. Soy Cristina Fusté, terapeuta y consultora de organizaciones. Soy madre de Julia y Eric, pareja de David y madre afín de Jean, Pau y Neil. Conozco a Yapsi cuando llega a mi consulta con un anhelo de ser madre y planteamos el hecho de la creatividad versus la maternidad. Estoy en este vídeo porque acompañé a Yapsi en un periodo duro de su vida que fue la búsqueda de la maternidad cuando ésta no llegaba. Es un dolor que conozco bien porque la llegada de mi hijo me supuso ese mismo proceso durante muchos años. También madre de un niño y una niña, y conocí a Yapsi acompañándola en el proceso de volver a reconectar con su identidad después de haber pasado el duelo de no ser madre. En Parto explicito lo que es, hago una alegoría a través de ese cuestionamiento, esa expulsar y desembarazarme de la carga que significa ese ideario social en relación con la maternidad para dar paso a un otro lado. Lo construyó a través de un pasillo simbólico donde se ven las tres etapas vividas y atravesadas por el deseo sexual, el deseo de ser madre y el deseo de ser libre. Y al otro lado, pues, un montón de posibilidades. Y estas tres etapas son entre los 35 y los 46 años. Son extractos de mis diarios, porque es justamente en esa etapa en la que decae la fertilidad y donde se va cada vez la posibilidad de ser madre se va achicando. Y es entonces ahí son todas las, en este caso es una problemática que se extiende a muchas mujeres de mi generación y que tenemos que recontextualizar en un momento histórico de cambio de paradigma en relación a la maternidad y la fecundidad. Y en este proceso me han acompañado tres mujeres que cada una ha estado en una etapa distinta de justamente en ese deseo de ser madre. Llegó Cristina Barzano a mi vida. Luego la parte del duelo de atravesar el que ya no iba a ser madre biológica y que me acompañó Marga Baró, y luego el bajar ese ideario a la realidad y ver la vida desde otro lugar después de haberle dedicado tanto espacio de mi vida a lo que significaba ser madre, ¿no? Entonces, cuando mi pregunta hacia Cristina Barzano podía ser cómo puede ser que yo, claro, llego con 42 años con mucha ilusión de quiero ser madre, ahora sí estoy preparada para ello, porque claro, anteriormente muy difícil por muchas razones que sabemos, que es la falta de compromiso, cada vez más el individualismo, ponemos el trabajo al frente, la precariedad, o sea, ¿cómo lo hago? No tengo dinero, no llego, ¿no? Y cuando ya me siento preparada, llego a ti y te digo, hola Cris, estoy aquí, quiero ser madre, con unos resultados que en principio eran bajos, pero que nunca te imaginas, no entiendo por qué, no te imaginas que sabemos todas las mujeres que a partir de los 40 años es mucho más difícil quedarse embarazada, pero no te imaginas que te va a tocar a ti, ¿no? No estás preparada como para, oye, mira, hello, que esto no va así, ¿no? Entonces le pasa a muchas mujeres como, ¿por qué llegamos ahí? ¿Qué es lo que ocurre en ese...? Yo creo que contextualmente tendríamos que mirar un poco hacia atrás y ver de dónde venían nuestras madres, de dónde han venido, qué ha aparecido en la época también de nuestras madres, que apareció la posibilidad del, si quieres, puedes escoger no ser madre. Apareció la píldora anticonceptiva y nos dio una cara de la moneda.
Y esa cara de la moneda era, tú puedes escoger cuándo serlo porque puedes escoger el no. Lo que no nos explicaron quizá, o se le dio tanto lugar al poder escoger, ¿no? Y el poder escoger el no, que no se vio la otra cara de la moneda, el otro lado. El otro lado es a todo aquello que estábamos renunciando, que evidentemente mujeres de nuestra época ya estábamos en plena inmersión de la píldora, digamos, a lo que renunciamos cuando decimos que no a través de la píldora. Y parece algo pequeño, pero es algo muy grande, porque la píldora, si bien nos permite decir no, o sea, no me quiero quedar embarazada, ¿no?, nos desconecta totalmente de lo instintivo del cuerpo. O sea, el ciclo menstrual nos lleva constantemente a un ritmo que no es solo el circadiano, es a un ritmo interior y exterior que está marcado por nuestro eje entre el hipotálamo y hipófisis y los ovarios, y nos dedicamos la mitad del ciclo a madurar un ovocito para la posibilidad de que sea fecundado, y la otra mitad a proteger y a promover esa fecundación. Entonces, si decimos que no con la píldora, estamos negando la posibilidad de esa escucha interior, estamos negando la posibilidad de escuchar el cuerpo cómo baila desde ese instinto de creación, y lo separaría del instinto de la idea o de la idealización o del anhelo de ser madre, simplemente del instinto de recrearse en una y de recrear la vida. Entre esto y que también somos hijas de la generación del Tampax, de que la sangre huele a nubes, ¿no?, que nos desconecta, o sea, no sabíamos a qué olía la sangre, y si lo sabíamos es por un Tampax que huele fatal porque lleva ahí unas horas y no es el olor real de la sangre. Es decir, hemos tenido muchos elementos que nos han desconectado o que no nos han permitido conectar con el cuerpo, conectar con la vivencia propia. Si le sumamos que el estudio o el aprendizaje de lo que es la sexualidad y el cuerpo en las escuelas se queda mucho en plano teórico, y llega un punto que cuando les explicamos a los niños de primaria es muy curioso que les preguntamos cómo es el aparato reproductor femenino, por ejemplo, y la gran mayoría te sitúan el útero hasta el ombligo. Claro. ¿Por qué? Pues porque en las fotos está así, para no hacerlo tan chiquito que es real. Pero si dices, si aprietas aquí, ¿qué pasa? Tengo pipí. ¿Y sabes por qué tienes pipí? Porque detrás está la vejiga, después está el útero, luego está la parte del recto. Y si podemos vivir la experiencia de lo que es el cuerpo y permitir que no solo se quede aquí, sino en el cuerpo, tendríamos todo este recorrido y seguramente nos plantearíamos la vida de otra manera. O sea, estamos desinformados o bueno, no sé, o por lo menos yo no me sentía informada de muchas cosas que luego me llegaron a mí, y no sé por qué, si es que yo no quise escucharlo porque estaba metida en otra dinámica bueno, el trabajo lo primero, o intentar buscar otras soluciones, pero es verdad que luego, claro, que crees que tu tiempo para ser madre es mucho más largo de lo que es. O sea, a partir de los 40 tú sigues pensando que no pasa nada. Porque se ha instalado también, o se puede haber instalado, la idea de que a día de hoy podemos ser madres más allá. O sea, que no te preocupes, que más allá podemos ser madres. El otro lado, de lo que no nos han explicado, es madres a costa de qué. ¿A costa de qué? O sea, ¿me voy a dejar la piel en qué? ¿Es a costa del tiempo, del dinero, de lo emocional, de lo espiritual, del cuerpo? Y eso no lo explican. O sea, explican la posibilidad, pero no lo que implica esto. Porque la posibilidad de ser madre más allá del tiempo natural y biológico es posible, y gracias a la reproducción asistida. Pero, bueno, no siempre, porque hay mujeres que, más allá de la edad teóricamente reproductiva,
tienen embarazos espontáneos, pero ¿qué implica esa reproducción asistida, ¿no? ¿Cuál es la cara B? ¿Cuál es el coste que tiene en la vida de una mujer transitar, pasar o someterse a un tratamiento? Y eso es la otra cara. Y si se instala la idea de puede ser madre y más allá no pasa nada, claro, lo que se impregna es esto. Y quizá deberíamos plantearnos qué les pasamos a la siguiente generación. Pero ¿qué es la otra cara? Por ejemplo, o sea, para un poco también plantear aquí, claro, ¿qué ocurre cuando tú, o sea, la reproducción asistida, pero cuál es el proceso? ¿Cuál es esa otra cara B? La cara B es que llegas a un centro de reproducción asistida o a tu ginecólogo o ginecóloga y te plantean que por las analíticas y por la ecografía que tienes, miden tu reserva ovárica, ¿vale? Eso es importante también para mí, desde mi punto de vista, poder poner sobre la mesa no si es una reserva ovárica baja o alta, sino si está acorde con la edad biológica o la edad cronológica de la mujer, porque es otra lectura, porque nos llegan, al menos en mis años de experiencia, me llegan muchas mujeres de 40, 41 o 42 o más años y me dicen, es que lo tengo fatal, ¿no? O está muy bajo. No, está bajo no, está como la media de las mujeres de tu edad. Claro, que fue mi caso, que yo me siento muy joven, me siento con mucha energía y que para mí no se correspondía ese resultado, era como, no tiene que ver como yo me encuentro físicamente, energéticamente, o sea, es como que hay un desajuste. Hay un decalaje. Y a eso te referías tú con lo de la falta de información, ¿no? Porque supongo que tú te sentiste desinformada de cómo a mí no me dijeron que a partir de los 38 habría un descenso muy grande, que a partir de los 40 esto empeora y que a partir de los 42 es casi una quimera, ¿no? El embarazo de manera natural. A esto te referías con la desinformación. Exacto, sí. Pero Chris hablaba no tanto de la desinformación como de la desconexión, ¿no? Desde esta escucha del cuerpo, ¿no? Del tiempo que tenemos hacia el afuera, ¿no? Que es hasta la ovulación, ¿no? Y después el tiempo de incubar, ¿no? Y cómo esto es este empoderamiento que hemos tenido las mujeres con la píldora, porque esto es una realidad, la píldora ha sido muy útil, y al mismo tiempo el otro lado de la píldora es que el precio es carísimo, porque nosotras hemos asumido la responsabilidad del embarazo o no, a coste además de la desconexión del cuerpo, pero es que esta desconexión del cuerpo es en todo, porque hay un tiempo, es decir, es como desconectarnos de la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza es cíclica. Entonces hay un tiempo para que la primavera lo saque todo y hay un tiempo para que la naturaleza se duerma, ¿no? Y todo esto es necesario. Y ahí las mujeres nos desconectamos de eso y luego además llegamos a un determinado momento donde nos damos cuenta de que nadie nos había dicho de que la reserva ovárica iba bajando, nadie nos había hablado tampoco de los disruptores endocrinos, de los microplásticos, de cómo todo esto también afecta, y de repente nos encontramos con esto, ¿no? Y después las que sí se quedan embarazadas te dirán, a mí nadie me había hablado del posparto, nadie me había contado lo duro que era el posparto, ni lo que me pasaba con las hormonas. Las que llegamos a la menopausia pero como nadie me había dicho, ¿no? Es como hay una desinformación que seguramente en el territorio de lo masculino esto hubiera sido totalmente inviable. O sea, si estos procesos los vivieran los hombres de esta manera, seguramente el escenario sería completamente diferente, ¿no? ¿No os parece? Sí. No sé, a mí me parece también que hay una falta de conexión con la realidad de lo que significa ser madre, ¿no? Y es verdad que hay la falta de información, pero para mí sigue siendo lo mismo, es como una falta de conexión con la realidad, ¿no? ¿Por qué no sabemos que esto ocurre si es la realidad, ¿no? Porque también tenemos la memoria de cuando éramos adolescentes de cuidado, no te vayas a quedar embarazada. Entonces
tú creces con la idea de que casi respirando te puedes quedar embarazada. Exactamente. Y luego es como te encuentras con la realidad de que que no es respirando, que es muchísimo menos fácil de lo que una se cree, incluso en edad antes de los 38, ¿no? Así que para mí lo que más me ha resonado y me sigue resonando es como esta falta de conexión con la realidad de lo que implica, y para cada quien implicará una cosa diferente, pero hay una información que no está revelada. Y además que está alimentada sobre determinadas fantasías, y de esto viven muchas clínicas de reproducción asistida con sus campañas de marketing garantistas, ¿no? Te garantizamos que en no sé cuánto tiempo tal, ¿no? Y al final continúa habiendo esta cosificación y esta desconexión, ¿no?, tan grande de... Yo recuerdo, en mi caso particular, que yo también tuve que transitar la infertilidad y estuve en una clínica de reproducción asistida, y en la primera visita la ginecóloga que me tenía que prescribir todas las pruebas analíticas para ver la reserva ovárica tenía encima de su mesa unos dípticos donde decía, el título era no seas o no permitas que la regla te estropee tu vida, ¿no? Entonces era publicidad de un tratamiento para que si tú tenías una reunión profesional o tenías un viaje, pudieras aplazar tu regla y ponerla en un sitio u otro, ¿no? Que era aquello de, esto es tan mala señal, lo que genera muchas veces este problema, o sea, venimos a que nos solucione un problema y en el mismo sitio hay publicidad de cómo generar problemas, ¿no? De esta desconexión total, ¿no? Y después también cómo es tratado, ¿no?, en las clínicas, que esto me parece que me parece un temazo. Para ti esto fue muy duro, ¿no? Muy duro. El sí. encuentro con esta realidad fría, ¿cómo lo describías? Bueno, a mí, primero porque me cogió completamente desprevenida, o sea, ni me lo esperaba, es que es algo como que ni se te pasa por la cabeza que te va a pasar, o sea, le puede pasar a otros, pero a ti te queda como tan lejos, claro, cuando de repente te dan esa información. Y aparte es como, bueno, estás ya en otra etapa de tu vida, como ya más bien en salida, ¿no? Pero no te preocupes porque ahora tenemos un abanico de posibilidades. Y yo, bueno, primero tengo que pasar mi duelo, o sea, necesito entender que esto biológicamente no va a pasar. Y necesito un espacio para yo poder asimilar que ya la maternidad biológica no va a ser. Claro, de repente te sacan, pues, no, pero puede ser de donación, pero tal, pero cual, entonces como es como que no te dan ese espacio-tiempo para, como si fuese una cosa, venga, vale, pues entonces ahora te ofrecemos esto. Sí, hay como una desconexión, esto lo habíamos comentado muchas veces con Cristina, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace unos años que decíamos, tenemos que montar algo bonito, profundo y potente para acompañar a las mujeres en estos procesos, porque hay como una desconexión tan grande del cuerpo, tan grande del proceso psíquico que implica transitar la infertilidad, el duelo o incluso el duelo de la genética, ¿no? En el caso de las personas que requieren de una donación de embriones o de una donación de esperma o de óvulos, ¿no? Todo ese duelo que no es acompañado, que se pasa por encima, donde hay esa sobreexigencia, ¿no? Y tú y yo lo habíamos comentado muchas veces, ¿no? Eso. A mí una de las cosas que más me llaman la atención es que en general el diagnóstico a día de hoy, no sé si ya ha cambiado, en las clínicas de fertilidad o los gines, o sea, es infertilidad, o sea, entra una pareja, hacen las pruebas y en general son infertilidad de origen desconocido. Pero la etiqueta infertilidad ya la hemos puesto. No sabemos qué está pasando, sino que ya está puesto, infertilidad. Es decir, que una pareja, una mujer sale de la clínica, entra porque quiere ser madre y sale con una etiqueta de infertilidad de origen desconocido, o sea, ahora soy infértil. No saben qué pasa, pero lo soy. Y el otro contexto es que la gran mayoría de mujeres, a día de hoy, que van a una clínica de reproducción,
han pasado, han pasado, digamos, al lindá o el umbral de la época más fértil. Y seguimos hablando de infertilidad en mujeres de 40 años, ¿no? Y yo no sé si deberíamos llamar infertilidad algo o sea, es como si llamáramos falta de, no sé, falta de juventud, falta de, bueno, a la vejez, ¿no? También sería otra forma de decirles, o sea, es lo natural, es lo biológico, ¿por qué le estamos llamando infertilidad? Podemos decir, mira, la época de fertilidad, la época más fértil para recrear la vida, ha sido aquí, ahora no es que tengas un problema, ahora vamos a ayudarte porque esto ya ha pasado en el momento en que era más fácil, y más pasa, más difícil es. De Lo digo todas por el maneras, peso que llega a tener, soy infértil. esto es especialmente grave en chicas que son más jóvenes, porque ahora no, este diagnóstico o esta lectura ya se está dando en mujeres de 30 o que no han llegado todavía a la treintena. Yo tengo pacientes que ya están en este proceso porque les está costando, por lo que sea, y ya les están ofreciendo todas las posibilidades, que es como... Claro, eso es lo que yo digo, el cambio de paradigma que estamos viviendo ahora y cómo nos está afectando, porque al final eso te coloca en un lugar, primero, de fragilidad máxima, y luego te empiezas a cuestionar una serie de preguntas sobre tu propia vida y empieza a haber un caos interno porque no sabes cómo resolver todas estas posibilidades que hay, y luego lo que tú dices, te dicen que eres infértil, y entonces ya te quedas en un lugar que no... Pero bueno, que fuese en una etapa después de los 40, pero si tú me estás diciendo que ya lo están haciendo... Chicas con de gente 30 joven. y pocos, sí, e incluso algún caso que no llegan ni a los 30, que dices, no, pero no puede ser, ¿dónde te han dicho esto? A ver, es que solo si tenemos en cuenta que hay un eje, que es hipotálamo, hipófisis y ovarios, y que este eje neurológico es altamente sensible por los pensamientos, las emociones, las vivencias, sí, solo que recibamos una noticia, ya si, aunque no sea del ámbito de la ginecología o de nuestro cuerpo, ¿no? Recibimos un impacto, pensemos en, a lo largo de nuestra vida, cuántos impactos hemos recibido y que han alterado el ciclo menstrual, ¿no? Bueno, muchísimo, claro. Bueno, pues si alteran el ciclo menstrual, yo he visto durante muchos años mujeres que empiezan tratamientos de reproducción y no me baja la regla, ahora no puedo porque no me baja la regla. ¿Y qué me está pasando? Es que este eje nos está autorregulando y un impacto aquí tiene un impacto en nuestro ciclo. Y viene a raíz de lo que decías de la desconexión, ¿no? De la manera en que vivimos desconectados. Y yo pongo mi caso, por ejemplo, de estos impactos que recibimos de fuera. Yo también, igual que tú, a los 39 me di cuenta de que toda la vida trabajando, viviendo en muchas partes del mundo y teniendo una profesión muy exitosa, de repente miro y digo, esto no ha pasado en mi vida, ¿no? No, ha pasado que ahora me doy cuenta. Igual, ¿no? Pues yo recuerdo las palabras del ginecólogo, 38 años y te planteas esto, pero tú de qué guindo te has caído, literal, que este ya fue el primer impacto de, aquí ya apareció un no, ¿no? Entonces todo el proceso también de pasar por las clínicas de fertilidad, etcétera, etcétera, hasta que no me quedé embarazada ni con tratamientos, y ahí recuperé un poco la conexión con mi cuerpo y pensé, ¿hay un espacio en mi interior para que llegue una nueva vida? Porque también en eso de las mujeres que podemos elegir, ¿no? Comparado con otras generaciones, nosotras quizá podemos elegir demasiado una profesión, ser madres, ¿no? Y aquí empieza un poco el lío, es dónde pongo cada cosa, qué tiene prioridad, qué no, porque tenemos muchas oportunidades. Y recuerdo ese día que pensé, bueno, igual es que hay que volver a conectar, ¿no? con el cuerpo. Y me quedé embarazada a los 41, naturalmente, y evidentemente pensé que esto ya era un milagro, y un día hablando con una persona me dijo, bueno, pero si quieres otro, ¿por qué no, no? Las posibilidades están. Y recuerdo, yendo a mi casa en moto, que aquí dentro había un impacto muy grande en las posibilidades están, y fui madre naturalmente otra vez a los 46, que mi caso no es una realidad, pero
os vengo a traer eso de conectar con el cuerpo, es decir, el cuerpo es el que alberga las posibilidades y vivimos en un mundo de desconexión, ¿no? Todos los inputs que hay de fuera de, no, porque la estadística es después de los 38, no, entonces el paso es irte a una clínica y después el paso es no sé qué. ¿Y qué ocurre con nuestro cuerpo? Que yo siento como que se queda en un lado y todo lo demás va tomando protagonismo. Y bueno, es decir, desde dónde elegimos, ¿no? Y hay que hacerlo en plena conexión con nosotras, porque somos nosotras las que vamos a tener que generar el espacio, ¿no? Y de nuevo también se plantea, ¿no? Es cómo encajamos todo en un mar de 1000 posibilidades respecto a la generación de nuestras abuelas y de nuestras madres. Claro, aquí también es, de repente es como un mar de posibilidades y ahora, ¿qué hago con todo, ¿no? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo meto? Y esto también creo que es importante hacer la reflexión, ¿no? Porque luego viene la otra parte. Es verdad que lo que no nos cuentan quizá son las renuncias que hay después, ¿no? Somos una primera generación en que la profesión parece que tiene un despliegue, ¿no? Es posible desplegar una profesión, pero luego ¿cómo lo combinas, ¿no? Yo, por ejemplo, con 2, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Y dónde renuncias? ¿Y dónde no renuncias? Eso es cierto también. Y en mi caso tampoco tenía la conciencia de que eso era así, ¿no? De nuevo vuelvo a la falta de información de la realidad de las cosas, de las positivas, de las no positivas en cuanto a la maternidad. Así que para mí vuelvo a la palabra realidad, ¿no? Y retomo la de la conexión con el cuerpo de una, que vivimos absolutamente y cada vez más desconectadas, ¿no? Y más pendientes de lo que ocurre en el exterior, y es como los inputs del exterior los pasamos por aquí, debería de ser al revés, es como los inputs interiores, cómo los trasladamos hacia afuera en lo que anhelamos o lo que queremos, ¿no? Y de las preguntas que nos hacemos, porque muchas veces ¿qué me pasa, ¿no? ¿Qué puede estar impidiendo cuando tú decías, ¿no? Infertilidad de origen desconocido? Si es de origen desconocido, porque teóricamente todo está, ¿qué es lo que puede estar ahí por detrás, ¿no? Y por detrás, en mí, ¿qué creencias tengo respecto a la supervivencia, a lo que es mi carrera profesional, etcétera? Y después también, ¿cuál es la historia de las mujeres de mi familia, ¿no? ¿Qué cosas nos han pasado? Porque cuántas veces hemos visto que trabajando traumas de madres o de abuelas que murieron en el parto o de niños que murieron de pequeños, hay algo, en una información de que la sexualidad, una información inconsciente de que la sexualidad puede ser peligrosa, porque puede conllevar dolor, ¿no? Entonces, pero no hay espacio, no nos permitimos estar incubando, tú te lo permitiste, ¿no? Salir de lo colectivo, las mujeres tienen que ser madres, ¿no? Y bajaste a lo individual, y desde lo individual tomaste tu destino e iniciaste un proceso de creatividad, ¿no? En ese incubar, en ese estar en eso, hasta llegar a parirte, ¿no? De hecho, hay un elemento, cuando has dicho esto, Cris, y creo que aquí entra, tanto en el deseo de ser madre como en la maternidad, que a día de hoy quizá no lo contemplamos. Estamos contemplando mucho el ruido, el estrés, la cantidad de cosas. Yo lo que más recuerdo de la maternidad con mis hijos, y desde el inicio, porque fue ese gesto de yo ya me pongo a disposición de otro ser. Fue ese gesto, fue yo ya me pongo, cuando quieras ya puedes venir, ¿no? Pero, y ahora que han pasado muchos años, ya mis hijos son mayores de edad los dos, ya no me acuerdo de muchas cosas, no sé ni cómo las hice. Y cuando viene un pequeño, un recién nacido, viene alguna mamá a verme, de repente esos ojos de esos bebés, esa sonrisa, ya sé cómo lo hice. Hay tanto amor, o sea,
es por el amor, o sea, un bebé, un hijo te mira y es que se te cambia, es desde ahí que lo podemos hacer. Lo que pasa es que nos podemos dejar la piel porque lo hacemos y hay mucho más que no hay ayuda, o sea, no estoy negando el hecho de que socialmente aún no estamos en el punto en el que todo sea equitativo y podamos escogerlo todo como lo escogería también un papá, una mamá que es profesional, aún a día de hoy seguramente no está equilibrado como para que pueda llevarlo todo. Claro, que esa es otra de las cuestiones que estabas comentando también, Cris, de que el tema del trabajo, ¿no? De que de repente es como lo hago, ¿no? Que está ese conflicto como que me pasa en el audio, ¿no? Que están los tres deseos todo el rato ahí, que están más presentes dependiendo de la edad, en el punto en el que estés, se colocan en un lugar o en otro, siempre están, obviamente, no dejan de estar interiormente, pero es verdad que cuando se va como achicando la posibilidad, se va aproximando uno u otro, pero esa cosa de cuestionarte de, bueno, el trabajo, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? El trabajo, si tu carrera se termina, o sea, eso era una cosa también como que aparece dentro de la obsesión, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues igual no está para mí. Y tiendes como a... Fíjate que tenemos la tendencia, porque para mí el cómo es cuando yo me rindo. Es decir, yo tengo el anhelo de algo, el impulso vital, las ganas, la alegría de algo, y luego entonces aparece este que empieza, no puedes porque esto, lo otro, ¿no? Y claro, ¿cómo lo hago? Haciendo, no lo sé, me rindo, no, ya lo veremos. Y a posteriores cuando digo, no sé ni siquiera cómo lo he hecho, no lo he programado. O sea, cuando tienes un pequeño, yo de las cosas que me acuerdo es de, hay que hacer esto, y de repente decir, me rindo. Y cuando yo me rindo, todo empezaba a salir de una forma mucho más fluida. O sea, porque nos han enseñado a controlar, ¿no? Debe ser eso a lo mejor también la presión del reloj biológico cuando llega, que entra, por ejemplo, tú estás hablando de la maternidad, pero también esa cosa que entra la mente más y entonces hace que no suceda. No, claro, porque es que energéticamente yo me dedico a la medicina china, a la acupuntura, hay una conexión entre la fuerza de la vida y la fuerza de creación y la alegría de vivir. Cuando estos dos se unen, ahí sucede la vida también. Y es eso, o sea, si estamos aquí y el deseo, el anhelo, no lo podemos llevar donde realmente ocurre. Hasta el punto de que pasan muchas cosas aquí, pero solo aquí y nos sube hasta aquí. Entonces, hasta aquí es lo que yo deseo, lo que yo imagino, y mis miedos también. Y no aterrizamos en nuestra base, que es donde tenemos el útero y los ovarios, curiosamente, porque es la fuente de creación. Y las mujeres necesitamos mucho bajar aquí. Por eso, cuando utilizamos las manos, cuando bailamos, cuando nos arraigamos, es cuando más creativas estamos. Y a lo mejor cuando aparece este reloj, nos llevan a aquí. Si a lo mejor intentáramos bajar con el silencio y ponernos a disposición más de la vida. Igual suena muy poético, muy filosófico, pero es muy pragmático, ¿eh? Es que nos hemos olvidado que las mujeres podíamos parir debajo de un olivo y no necesitábamos, o en una cueva, porque las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad es que si no nos hubiéramos extinguido como especie, y lo hemos podido hacer, pero ahora nos hemos creído que para hacerlo necesitamos un estatus económico para garantizar no sé qué educación, no sé qué alimentación, en parir en no sé qué clínicas y después sostener una crianza con no sé qué, ¿no? Y quizás porque nos hemos desconectado de lo más básico, que lo que necesitamos es conectarnos con algo mucho más básico y conectarnos con una tribu, con esto, porque al final estamos ya descontextualizadas de todo, ¿no? Y eso es muy duro. Y por eso estos discursos del si quieres puedes, ¿no? Que fantasía que alimentan las clínicas. Bueno, claro, ahí viene toda la mercantilización de este tema, que para mí es lo más grave también, porque es lo que también ha hecho que nos encontremos
un poco en jaque, ¿no? Porque no sé hasta qué punto está ayudando a las mujeres. Y aparte también porque yo creo que es un poco de élite, tienes que tener dinero para hacer esto, si no es imposible. Sí, y además yo iba escuchando todo, ¿no? Y es aquello al final, ostras. Entonces pienso en otra cosa que se atraviesa durante los procesos de infertilidad, ¿no? Que es la culpa, ¿no? Es aquello de, ¿será que no tengo suficiente amor? ¿Será que no tengo suficiente alegría? Además no tengo, y todo se va cargando como con una culpa, ¿no? Y es terriblemente doloroso, pero no es nuevo. Yo mientras venía me acordaba, esto lo sabemos desde pequeñitas, hay un montón de cuentos de hadas que empiezan con el dolor de la reina porque no llega su criatura. Así empieza Blancanieves, que está la reina mirando por la ventana y soñando a Blancanieves, luego se queda embarazada y muere en el parto. Así empieza La Bella Durmiente, así empiezan un montón de cuentos y después la gran mujer infértil que es Yerma de García Lorca, ¿no? Que es una obra que recomiendo a todas las mujeres que estén atravesando esto porque van a sentir muy bien reflejado su duelo, ¿no? Esto que habíamos hablado tantas veces, ¿no? Esa impotencia. ¿Cómo lo viviste tú, Yapsi? ¿Cómo fue para ti? Hombre, yo tuve la suerte de que me acompañaron en cada uno de los procesos, porque sola no sé si lo hubiese... o sea, bueno, al final lo consigues, ¿no? Pero es verdad que también es como una especie de transición como más... dando una perspectiva que yo no podía tener en ese momento, porque al final estás inmersa en tu dolor y al final el dolor es una invasión que ocupa todo el espacio. Exacto. Y de ahí te sientes atrapada. Entonces, por ejemplo, cuando llegaste tú, pues me diste la mano y en plan, bueno, el camino, vamos a ir por partes, ¿no? A ir poco a poco entendiendo y colocando las cosas y sintiéndolas y abriendo y bueno, pero fue difícil. Es difícil y este tema es tabú todavía. Es un tabú hablar del dolor de las mujeres en los procesos de infertilidad o las mujeres que tienen que atravesar esto. Claro que sí, por eso yo creo que tu exposición es maravillosa, porque conecta con el sentido, conecta con al otro lado, hay posibilidades, ¿no? Hay que atravesarlo, por eso tu canal de parto, ¿no? Donde tienes que bajar la cabeza, porque hay un acto también de humildad, ¿no? De reconocer que la vida es más grande al final y que quizás tu destino es otro, ¿no? Y para parirte... Esa cuesta, ¿eh? Cuesta. Esa cuesta atravesarla. Es que esta es una información que traemos todas cuando hemos nacido hemos tenido que bajar la cabeza para atravesar el canal de parto y salir, ¿no? Y no ha sido nada agradable para salir. Los pulmones se han aprisionado un montón, ¿no? Los bebés cuando nacen tienen un ahogo y no necesitan saber nada, porque cognitivamente no hay material todavía en un bebé. Es solo conectado con el cuerpo y con el instinto y ahí salir, ¿no? Y con una fe de que fuera hay algo y la vida me va a sostener, ¿no? Y tú pues eso, ¿no? El bajar la cabeza, atravesar eso y salir. Y ver que al final estás tú. Eso es lo más maravilloso, ¿no? Que es verdad que el proceso ha sido duro, difícil y atraviesa muchas etapas y al final te reencuentras contigo misma. Y vuelvo a lo de la conexión, ¿no? ¿Qué hubiera sido si hubiéramos empezado este viaje con plena conexión con quien somos, ¿no? Por eso me parece tan bonito, después de haberlo atravesado, incluso me impactó, ¿no? A mí de verme, porque ¿cuántas veces nos tomamos el tiempo para vernos de verdad, con un espejo que te devuelve la realidad, no lo que te cuentas, sino lo que te aparece cuando atraviesas tu canal, ¿no? Y eso me parece muy bonito. Así que es como, si lo recorres, en espacio-tiempo es corto, pero a nivel emocional es realmente el relato de todo lo que en verdad ocurre en el proceso de querer ser madre. Que al final, ¿no?
también es como, después de ser madre, hay un momento en el que te olvidas de ti, ¿no? Porque te pones al servicio de otra vida, y el trabajo es cómo yo vuelvo, ¿no? Conforme van creciendo, cómo yo vuelvo a ser yo misma, ¿no? Evidentemente con un cambio, pero ese es el reto también, ¿no? Porque hay una parte que entregas, especialmente en la crianza, ¿no? Porque es así, y luego es cómo yo me voy otra vez volviendo a conectarme conmigo para entregarles a mis hijos la realidad de lo que es también, ¿no? Y si no es así, es si no hay estos hijos, desde esta entrega que has hecho tú a tu propio proceso. Me entrego al dolor, no lo evito, lo transito, lo atravieso, aunque me rompa por dentro, y dejo que algo se incube, ¿no? Y desde esa tristeza húmeda, ¿no? de las lágrimas de la infertilidad, ¿no? Como eso también hace que otra cosa sea fértil, ¿no? Y nace, y desde lo creativo, ¿no? Que es algo también que tiene que ver con una conexión con algo más grande, ¿no? Los artistas estáis súper enchufados con el otro lado, ¿no? Y cómo de ahí, ¡fua!, el arte muestra todas las otras posibilidades que hay más allá de la no maternidad, ¿no? O otras maternidades. O otras maternidades. Sí. Yo retomo una frase de Daniel Flauenbaum que dice que el maternal necesita del femenino para ser sostenido, ¿no? Porque en esa crianza que nos entregamos, en el fondo hay una parte que aún ese maternal, si no cuidamos el femenino, y no es ir al gimnasio, sino ese espacio interno, no lo podemos sostener, nos quedamos sin leche, o sea, nos quedamos sin piel, o sea, nos entregamos, pero el femenino es quien se está sosteniendo este maternal. Bueno, pues no sé si hay algo más que les gustaría cerrar la conversa. Yo, por lo menos a mí también, este viaje ha sido maravilloso tenerlas a mi lado, y al final también terminar esta exposición con humor, porque al final es como ponerle, he tenido más de 10.000 hijos, que son todas las personas que han atravesado esta instalación, con lo cual de alguna manera ese ideario lo he ubicado en mí, dentro de mí, desde un lugar maravilloso, y me he sentido muy acompañada por las tres en el viaje. Y te has acabado convirtiendo en la diosa de la fertilidad, porque 10.000 partos solo los resiste una diosa. Yo puedo hacer un apunte, sí, pero es como un epílogo bueno, estamos viviendo una situación actual en la que muchas mujeres pueden agradecer a otras mujeres el hecho de que pueden ser madres gracias a procesos de donaciones, ¿no? Y yo quisiera hacer una inflexión en el cómo nombramos las cosas y empezar a nombrar no donación de ovocitos, sino recepción. Porque en la donación estamos poniendo la mirada en la donante, mientras que en los procesos, si los dijéramos procesos de recepción de ovocitos, ya estamos poniendo la mirada y le estamos dando un lugar a la mamá o a la mujer de recibir, que es lo que hace el útero. Primero recibe para luego dar, ¿no? Recibir, nutrir y dar vida. Entonces, tiene mucho más sentido hablar de procesos de recepción de ovocitos o recepción de embriones, porque lo que están recibiendo ovocitos que serán embriones que los van a recibir, y hablar de este proceso y empezar a hablar de recepción de ovocitos y no de donación, que donación está bien, pero ponemos la mirada en las donantes. Claro, por eso es tan difícil, porque para mí cuando llegas a la posibilidad de, bueno, ahora ya tienes que buscar otra alternativa, la donación me pareció muy complicada, o sea, ese paso ya no. Bueno, ese y el de madre soltera eran dos cosas que para mí no entraban dentro de mi... Claro, pero porque si de entrada te dicen hay una donante y la mirada está muy puesta, y qué lugar ocupa, ¿no?, en el sistema esa donante, y si ocupa un lugar que para nosotros es amable, para nosotros está con nosotros o no está, ¿no? Claro, si no está,
se convierte a veces en un fantasma, pero si estamos hablando ya directamente a una mujer de un proceso de recepción, cambia totalmente, dentro hay algo que cambia. Pero y ya para cerrar, sí que me interesa, claro, lo que yo he vivido, a mí me gustaría que otras, las que vienen, las generaciones que vienen detrás, no le ocurriese lo mismo, y esta posibilidad ya lo hemos naturalizado, como hemos hablado, de lo que es anormal lo estamos colocando en algo normal, o sea, ya el tema de la recepción de ovocitos, como dices tú, lo estamos naturalizando, pero... Entonces, sí, yo creo que hay una parte aquí que es, tiene una ventaja y un riesgo. Una, que está dejando de ser tabú y está súper bien, si ya se puede hablar. O sea, ya las mujeres o las parejas ya pueden expresar esto con más libertad que antes. Pero la desventaja o el otro lado es, si llegamos a normalizar esto, ¿en qué se va a convertir? ¿No? En que la generación más jóvenes serán las donantes de la siguiente y no te preocupes que puede ser madre más tarde, pero a costa, entre comillas, de la otra generación. Entonces, ¿qué información o qué les estamos pasando a las generaciones más jóvenes? Porque hay una muy peligrosa que es, bueno, a mi entender muy peligrosa que es, sí, podrás ser madre, vitrifica ya tus ovocitos a los 20, a los 30, ¿no? Que y eso no estamos con lo garantiza, mismo, además. no garantiza. Y además estamos en lo mismo que con la píldora. Y pensar que ya está, ¿no? Y que yo tengo mis ovocitos y que a los 40, 40 y pico seré madre. Lo cual además es una falacia porque no siempre es cierto y qué calidad tendrán esos ovocitos, qué pasará en los procesos de descongelación. O sea que continuamos alimentando eso. Y aquí a mí me gustaría ir también a otro concepto, yo sé que tú quieres cerrar ya, pero solo una cosa. No, yo no. El postergar esto, también hay un tema que es del sistema. Cómo desde lo social no se está apoyando todo esto. Cómo puede ser que la maternidad sea algo tan invisible. Es decir, esta desconexión de la que hablábamos está en lo individual y también en lo colectivo. ¿Por qué las mujeres interiorizan que profesión y maternidad son incompatibles? ¿Qué ha pasado en la profesión que no cabe la maternidad? Y eso es social y eso es económico. Entonces es como que, ¿qué es esta elección que hay que hacer? ¿Por qué no se le puede dar cabida? ¿Por qué no se contempla que las mujeres puedan ser madres sin tener que renunciar a lo que sea, porque no se le da espacio socialmente a eso? Entonces se nos traslada a nosotras esa elección. Y eso es... Es clave. Eso es clave y hay algo muy simbólico. ¿Dónde dejamos a los hombres? ¿Dónde dejamos el amor y el vínculo? Y cómo en estos procesos más los naturalizamos, los estamos dejando fuera. Porque en el proceso, no tenemos que olvidarnos que en el proceso de reproducción hay un hombre que penetra, que eyacula y que da, y que la mujer recibe. ¿Dónde los estamos dejando? Y esa función puede ser sustituida por un sistema de reproducción asistida. Alguien está haciendo esto. Los hombres no se han pronunciado, pero cuando llegan a las clínicas de reproducción asistida, la paciente es ella y ellos les dicen, o estás muy bien, macho, estás muy bien, lo haremos por ti, o estás mal, lo haremos por ti. Y ahí hay también un buen tramo, Y aparte, de silencio. ¿quién se lleva como yo soy quien te he dejado, o sea, ¿para quién es? Claro, es que luego inconscientemente, ¿quién deja embarazada? ¿No? Inconscientemente o conscientemente, porque también hay frases que se pueden llegar a decir. Entonces, todo eso que parece tan sutil y que se dice medio así, considero que tiene una carga importantísima. Es muy sutil, pero es muy profundo. Yo invito a las parejas que pasan por un proceso de reproducción asistida o cuando van aparte, ahora ya no me dedico a esto, pero
cuando van a recibir este embrión, es un lujo verlo, pero es como decido desde dónde lo hago, con mi pareja o sola, y cómo yo me sitúo y tomo mi espacio y mi tiempo para recibir la vida, ¿no? O sea, es un acto médico, pero que el acto médico debería respetar muchísimo ese silencio, ese cómo está la mujer, y ayudarla a que sea algo muy, muy respetuoso. Pero eso no es rentable. Bueno, lo que Por es rentable... eso, entonces, tienen que buscar alternativas y entonces conectan con otro tipo de profesiones como las nuestras, ¿no? Pero en las clínicas eso no está contemplado. Y es lo último que he oído, que no ya está me parece... contemplado. Yo me compré un coche hace 4 años y me dijeron, ¿qué música quieres? ¿Qué tal te gusta? Y dije una música, y cuando llegué al concesionario, llego yo y en un momento dado ponen la música y me enseñan el coche. Un Seat Ibiza, ¿eh? O sea, no es que fuera un gran coche, pero era, pues ahora en las clínicas, en algunas clínicas, llega el momento de la transferencia y la mujer que está con la bata pasando frío en un momento en que está... Y le ponen la música que a lo mejor la tengo que decidir la pareja y es un descoloque, y todo eso pensando que va a ser algo muy bonito para ella, pero puede ser un gran descoloque. A lo mejor que hubiera alguien acompañando, dejando que él acompañara, y un acompañamiento emocional al lado, de decir, venga, vamos a hablar de cómo va a ser esto, para que tú no llegues allí y sea todo frío. Pero no, porque la de las 11:15 está esperando y después viene la de las 11:30 y después la de las 12:15 y después la de las 12. Y yo estoy segura que si se hicieran estos mapas de calor que muestran el tráfico de gente en una clínica de reproducción asistida, sería el pasillo, porque hay todas esos despachitos donde están las pacientes o las parejas esperando y los médicos corriendo de uno a otro, tic, 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 y sería el pasillo ese gran espacio, porque no hay tiempo, porque el tiempo es dinero. Por Entonces, eso es muy difícil. Me parece que tu obra trae todas esas reflexiones en muy poca experiencia, que es lo que dura el tránsito. Así que yo, al menos para cerrar, te quisiera dar las gracias por haber puesto voz, realidad y experiencia a lo que realmente supone, ¿no? En todas las etapas que pasas con ese anhelo de ser madre, y a veces eres madre de una manera y a veces de otra. Así que gracias por dar voz y por iniciar esta conversación, ¿no? A raíz de tu obra es como nos has dado el permiso también a nosotras para poder explicarlo, ¿no? Y así que llegue, porque nos hace falta a las mujeres y a las que vienen por detrás también. Así que muchas gracias por la propuesta de la obra y también por este espacio para poder traer la realidad de lo que es, ¿no? Así que bueno, un placer. Gracias. Un placer. Gracias a la experiencia. Y por visibilizar que más allá de la infertilidad hay vida. Yo diría que es que todas somos fértiles, fértiles en muchos otros aspectos más allá de recrear la vida, ¿no? Porque además le llamamos reproducirnos, no nos reproducimos, recreamos la vida, no somos fotocopiadoras. Nuestros hijos no son nuestros calcos, nosotros recreamos la vida. Y la recreamos de muchas maneras. Y ahí, bueno, tu fertilidad es enorme. Sentir tu recreación y tu... es muy prolífica. Pues gracias. Me parece un cierre maravilloso de etapa y dar paso a otro lado. Exacto. Gracias a ti. Ya estás ahí, ya estamos ahí. Sí.